Comencé a tener relaciones sexuales a los 14 años. Me cuidaba con pastillas, porque el condón a mi pareja no le gustaba. Sí conocí algunos métodos anticonceptivos, los conocí en la escuela. Era así como el condón, las pastillas, el DIU, los parches y no me acuerdo de los demás. Mi vida cambió mucho porque pues yo no sabía qué es lo que es ser madre. Me daba miedo y pues prácticamente no sabía nada. Dejé la escuela, me quedé en tercero de secundaria y ahora tengo toda la atención en mi hijo. No hago cosas que yo quiero hacer por lo mismo de que lo tengo que cuidar y hacer las cosas que hace una ama de casa. Cuando supieron mis papás, lo tomaron tranquilamente, se quedaron viendo uno al otro y hablaron con nosotros para que yo me pudiera atender. Y habló con mi pareja para que me cuidara, por lo mismo de que era menor de edad. En esta etapa me siento feliz por mi hijo. Me siento extraña. No sé, a la vez quiero salir con mis amigos, no puedo. También no tengo muchos amigos ahorita, por lo mismo de que no salgo. Y ahorita mis únicas amigas que tengo son señoras. Y sí, ha cambiado mucho mi vida. Tengo un poco de enojo conmigo misma porque no me tomé las pastillas a tiempo. Frustraciones igual porque cuando llora mi hijo pues no sé ni qué tenga. Son muchas cosas las cuales poco a poco las he aprendido y las sé hacer bien, pero sí luego me estreso mucho. Actualmente me siento extraña porque a mis 17 años cuidaba a un niño de 1 año 8 meses y cuando me dice mamá pues sí me saco de onda, pero a la vez siento bonito. Bueno, pues ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, aquí estamos en Diálogos de Familia y bueno, pues la primera pregunta que me surge es ¿qué pueden hacer estas chicas cuando sus parejas no quieren usar condón? Buenos días a todos, ¿cómo están? Hola. Buen día. Buenos días. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Quién de ustedes quiere empezar respondiendo a esta pregunta? ¿Qué hacer? ¿Qué pueden hacer estas niñas adolescentes cuando de repente están pues ya teniendo la relación sexual o a punto de tener la relación sexual y sus parejas dicen, bueno, pues yo no quiero usar el condón? Mira, muchas gracias por invitarme. Al contrario, bienvenida. Pues yo como médico vivo al día a día todo este tipo de situaciones, específicamente en el instituto. Atendemos mujeres embarazadas menores de 16 años. La más pequeña que he atendido embarazada es una niña de 9 años. 9 años. Y sí, y bueno, la experiencia es tremenda. Realmente creo, y platicando con tus invitados, que es muy interesante platicar con una gente tan diversa y que trabaja en tanto este tema, y hacemos esfuerzos muy fuertes. Creemos que la planificación familiar o el conocimiento de los métodos anticonceptivos los hemos orientado solamente a las mujeres, pero también tenemos que tener una orientación de conocimiento de conductas de riesgo en los varones, porque fíjate que lo que nosotros hemos encontrado, al menos en la población que yo manejo en el instituto, es que un gran número de varones son los que sí optan por la utilización de un condón, y la mujer en general se mantiene un poquito distante, ella no exige un preservativo en muchas de las ocasiones en la población que nosotros manejamos, pero verdaderamente aquí la información que deberíamos de dar es a la pareja, ¿sí? Y quizá cuando el varón conozca y sepa de la protección que se está dando él mismo
y la protección que le está dando a la mujer, quizá la respuesta sería otra. Bueno, quiero decirles que ella es Josefina Lira Plasencia, ginecóloga, coordinadora de la Clínica para el Adolescente del Instituto Nacional de Perinatología. Y bueno, impresionante que nos digas que atendieron a una niña de 9 años, ¿no? Así es, Fernanda, de 9 años. ¿Se llevó a cabo el embarazo? Sí, pues mira, fue desafortunadamente un embarazo, fue un abuso de su padre biológico. Obviamente las niñas que se embarazan a una edad muy temprana generalmente son víctimas de abuso sexual. Tuvimos un éxito perinatal fabuloso, la niña tuvo un bebé de casi 3 kilos, la cuidamos perfecto en el embarazo, nos fue muy bien. La repercusión psicológica fue lo que, pues a pesar de que le dimos la atención debida en el instituto, tenemos un grupo increíble de gente que trabaja con nosotros en la clínica, el psicólogo, la genetista, el infectólogo, y bueno, tuvimos la atención muy fuerte con ella, pero obviamente tener un bebé a los 9 años es bastante... Y es un embarazo de alto riesgo. Sí, por supuesto. Oye, ¿qué te digo? Nos fue bien, pero... ¿Quién decidió que sí tuviera ese bebé? Ya llegó con nosotros con un embarazo ya muy adelantado. La mamá se dio cuenta que estaba embarazada cuando ya estaba a la mitad del embarazo, cuando le vio que le estaba creciendo algo en la barriguita, ¿no? Es ahí cuando se dio cuenta. Esta niña era de un estado de la República, nos la derivaron al instituto por ser un embarazo de alto riesgo, y bueno, cuando llegó con nosotros la sometimos a un protocolo de estudio y de manejo que tenemos específico para adolescentes embarazadas, y tuvimos un éxito fabuloso. O sea, ¿llegó ustedes con cuántos meses de embarazo? Llegó con nosotros quizá cuando tenía 5 meses o casi 6 meses ya de embarazo. Así es, sí, una niña pequeñita, y nos fue muy bien. Ella optó por dar el niño en adopción, se hizo todo el trámite que se tiene que hacer. ¿Ella fue la que tomó esa Ella decisión? lo decidió, la mamá fue quien lo pensó en un inicio, finalmente la niña dijo que estaba de acuerdo, se hicieron todos los trámites que se tenían que hacer, y la niña se fue a una casa de vigilancia que se la llevó por parte del gobierno. Había ahí una demanda contra el padre, y bueno, todo quedó desde el punto de vista médico bien, pero volvemos a insistir que a veces las repercusiones psicológicas son las que nos cuesta mucho trabajo manejar a futuro. A mí lo que me brinca muchísimo es esta cantidad de decisiones que se tienen que tomar, y cómo, bueno, de repente ella no es la que decide tener relaciones sexuales con su papá definitivamente, pero ella tampoco decide si quiere o no quiere tener a ese hijo, pero después ella sí tiene que decidir si lo quiere o no dar en adopción. Bueno, es increíble la cantidad de decisiones que tienen que tomar una niña de 9 años o una niña de 12 años o una niña de 16 años que no están preparadas para tomar todo este tipo de decisiones. Pero no me gustaría que brincáramos todavía esto de las decisiones sin responder esto. Corina Martínez Sánchez, coordinadora nacional del programa Gente Joven de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar. La misma pregunta, ¿qué puede hacer las chicas cuando a su pareja no le gusta usar condón? Porque bueno, Josefina nos dice que ellas han descubierto, o ustedes han descubierto en el instituto, bueno, que los hombres sí quieren, pero la verdad es que en el estudio que nosotros tenemos, en la investigación que nosotros tenemos, no es así. O sea, la verdad es que nosotros lo que las mujeres nos han dicho es que cuando llegan a tener la relación, los hombres dicen, no, porque yo no siento lo mismo. Eso es lo que siempre se escucha, ¿no? Sí, y bueno, nosotros con el trabajo que tenemos con los chavos directamente, es un tema que pasa muchísimo, ¿no? Es muy común que las mujeres, a pesar de que, como decía la doctora, los métodos están muy enfocados al uso de las mujeres, pero sin embargo, la parte de decisión sí están como un poco más en desventaja, pero bueno, lo importante es empoderar a las mujeres para que ellas usen el método anticonceptivo independientemente que su pareja quiera o no quiera, ¿no? Idealmente habría muchísimas cosas, ¿no? Y una de ellas pues es que en pareja se pueda decidir qué método anticonceptivo usar, y creo que es a lo que tendríamos que estar apostándole en algún momento, pero la realidad hoy es que justo las mujeres son como quienes tenemos que enfocarnos a empoderarlas y a que ellas decidan qué método anticonceptivo usar. Me llamaba la atención que en el testimonio decían que sí había como un conocimiento de qué métodos, pero bueno, hace falta como la apropiación y decir cuál puedo usar, ¿no? Y identificar el contexto, tal vez su pareja no quería utilizarlo,
y a lo mejor, no sé, tenía un poco como de miedos que su chavo se enterara que lo podía usar, pero saber si se encuentra con un consejero o un médico amigable para decirle, oye, pues puedes ponerte una inyección, por ejemplo, ¿no? Que es sumamente discreta, que te va a proteger por cierto periodo y que puedes venir, acercarte a la clínica y que te lo pongamos aquí, pues de una manera muy amigable, o el DIU, que también ella comentaba, ¿no? Claro, pero a mí me llama la atención, Arnulfo, ¿por qué no los usan si los conocen? O sea, efectivamente en la cápsula ella nos hace toda una lista, ¿no? De diferentes tipos, casi que nos puede dar una cátedra. ¿Por qué no los usan? Antes de entrar, comentábamos eso, que la gente está informada, las jóvenes y los jóvenes están informados de cuáles son los diferentes métodos de cómo pueden protegerse. Es decir, el sistema educativo, desde la educación básica, les está informando. ¿Qué sucede? Tiene que ver con cuestiones, creo que de carácter cultural y educativo. Y regularmente en la casa le echamos la culpa a la escuela y la escuela le echa la culpa a la casa. Y a las mujeres y a los hombres, ¿no? Claro, Exacto. y digo que que tiene que ver con cuestiones educativas y culturales, porque tiene que ver con estas maneras en cómo a nosotros nos han enseñado. Es decir, ¿quién tiene la decisión de cómo establecer la relación sexual? El hombre, ¿no? ¿Sí? Incluso yo comentaba hace un momento de que habría que ver si los embarazos son efectivamente no deseados. Yo hasta donde el trabajo que he realizado, digamos el 92% de la gente con la que estuve trabajando está totalmente convencida de que ese era el hombre, ¿no? De quien querían tener su hijo. ¿Cómo crees? Sí. 92%. El 90%, o sea, de la gente y la gente con la que yo estuve trabajando son estudiantes de educación media superior, estudiantes de prepa, en contextos socioeconómicos diferentes en la frontera norte, en la ciudad de Tijuana. Entonces, el decir que no están informados, habría que verlo con calma. Están informados, sí, pero nosotros tenemos que asumir, es un acto de responsabilidad. Yo regularmente comento que uno no deja de fumar llevando una estadística de cuántos cigarros se fumó, sino el tomar conciencia de que el cigarro me hace daño. Es decir, yo puedo tener relaciones sexuales con responsabilidad, sí, ¿y cómo? Lo que pasa es que pareciera que el uso del condón es únicamente para no embarazarte y tiene una serie de funciones, ¿no? Y entre ellas, regularmente comento, es el riesgo de vivir o de morir. El embarazo sería lo más sencillo. Claro. ¿Sí? Claro. Pero jugar con la vida y con la muerte es otra cosa. Sí, ese es como el mensaje que nos ha faltado dar, Claro. ¿no? Que bueno, lo comentaremos un poquito. Pero déjale comento, sí. Regularmente cuando le dicen, es que quieren que les des la prueba de amor, le digo yo, regale un chocolate. Sí. Sí, Claro. es decir, mostrar el amor no significa desnudarme, y vivir la sexualidad tampoco, Claro. porque aquí estamos teniendo relaciones sexuales y nadie nos hemos tocado. Claro. ¿Sí? Entonces tenemos que entender la sexualidad, lo que es nuestro cuerpo y lo que es la educación de este mundo de la sexualidad más el embarazo. Claro. Pero en la casa, en la escuela, con los compas, ¿no? Con la banda. Pues bueno, vamos a dejarlo ahí y ahorita un poquito más adelante nos explicas por qué aquí todos estamos teniendo relaciones sexuales, porque ya nos dejaste pensando. Pero bueno, acabamos de escuchar a Arnulfo Ochoa Sánchez, coordinador de investigación y docente de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Tijuana, y autor del libro De la mochila a la pañalera, que es justamente el tema del día de hoy. Y bueno, pues buenos días, Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, con mucho gusto de saludarte y de saludar a todos los usuarios y usuarias de las redes sociales, y para presentarles a nuestra especialista que va a estar con nosotros, que de hecho ya está respondiendo a todas sus preguntas y comentarios. Ella es Juanita Mercado, representante de Católicas por el Derecho a Decidir, y aquí estaremos atendiendo entonces a todas sus dudas y peticiones. Y bueno, también tenemos aquí con nosotros a Alma Beltrán Puga, coordinadora jurídica del Grupo de Información en Reproducción Elegida AC. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación a Gire al programa. No, hombre, estamos muy contentas de estar aquí. Al contrario, bienvenida.
Y bueno, nos vamos a quedar ahorita con una pregunta que te vamos a hacer. ¿Qué tanto cambia la vida de un adolescente que tiene un bebé? ¿Qué te parece si nos la respondes ahorita regresando de este corte? Muy Porque bien. cambia muchísimo, ¿no? Sí. Vamos a un corte, quédate con nosotros. En un momento regresamos. Primero les diré a mis papás para que me apoyaran y me dijeran qué hacer, ¿no? Porque sí nos explican todos qué es el sexo y pues uno debe de saber, ¿no? Pues primero una sorpresa te llevaría grande porque ni siquiera sabes qué hacer en primer lugar y reaccionas de forma instantánea y no sabes qué hacer. Pues la verdad les diría primero a mis papás, ¿no? Porque pues más que nada sé que ellos me van a apoyar ante esas circunstancias. Segundo, pues le diría a mi novio, ¿no? Y pues sí nos empezaríamos a decir y preguntar que si, ¿por qué no usamos esto? ¿Por qué no usamos el otro? ¿No? Porque diríamos, nosotros tenemos toda una vida por delante. Pues a mí como me gustan las fiestas y todo, pues me gusta echar relajo. Primero, luego me quedo en shock. Luego lo pensaría y le diría a mi novio. Y ya si no me apoya, pues le diría a mis papás. Aunque me apoye o no, primero me regañarían que no sabes protegerte y así. Y me regañarían de sorpresa, sí se quedarían y se enojarían conmigo un tiempo. Pues vería a ver cuánto tiempo sigo estudiando y ya de ahí me tendría que salir porque no se puede. Pues les diría a mis papás, digo, son lo suficiente creo que modernos para comprenderme, aunque creo que sí por ellos sería una gran decepción. Y no, hasta eso no me harían aportar. Lo platicaría con mis papás y pues con mi novio y pues no sé, definitivamente yo creo que no lo tendría. No me gustaría arruinar mi vida de esa manera. Pues me apoyarían. De hecho, yo creo que ellos querrían que sí lo tuviera o algo así, pero no es mi forma de pensar. No quiero arruinar mi vida en este momento con algo así. Qué interesante las respuestas, ¿no? De los adolescentes. O sea, no quisiera arruinar mi vida de esa manera. O mis papás me entenderían y me llama mucho la atención la respuesta de una de ellas, ¿no? Dice, mis papás son lo suficientemente modernos, ¿no? Y entonces, bueno, pues regresamos a la pregunta, Alma, que te hacíamos, ¿qué tanto cambia la vida de un adolescente que tiene un bebé? No, pues yo creo que cambia a 180 grados, ¿no? Es común que los adultos y las mamás digan, mi vida cambió cuando te tuve y fue como un cambio significativo. Inclusive la chava que estaba en la primera cápsula decía cómo había cambiado su vida, ¿no? Cómo ya no podía salir con sus amigas, muchas de las adolescentes embarazadas que tienen a sus hijos se salen de la escuela, no pueden continuar sus estudios, como que sí hay una parte de frustración, que es lo que nos platicaba la primera chava en la cápsula, de no poder hacer cosas que si no estuvieran embarazadas o si no hubieran tenido al hijo, harían, ¿no? Como esta parte educativa de seguir en la escuela. Esto tiene que ver con mucho de algo que se nos ha repetido. Tú debes de cuidarte, debes de cruzar las piernas, no debes de salir, no debes de salir en la noche, no debes de hacer tal tipo de cosas. Sin embargo, esas mismas prácticas se han llevado antes. Y decir que se modifica la vida de una joven, pues de los adultos también cuando tienen sus hijos. ¿Sí? Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque, yo me acuerdo a los 14 años, a los 15, yo no estaba pensando en cuidar a un hijo. Yo estaba pensando en continuar para ir a la secundaria, ver en qué preparatoria iba a tener. Uno está experimentando apenas la sexualidad. Y el que ya te hagas responsable de un hijo que va a implicar una serie de costos económicos, emocionales,
que se necesita de una red de cuidado, porque muchas de estas chavas, como decían en la cápsula, pues tendrían que ver si las apoya el novio, tendrían que ver si las apoya la mamá o el papá, o sea, no está uno preparado para enfrentar esa responsabilidad. ¿Quién es quien debería de apoyarles? ¿Quién? A esas jóvenes. ¿Quiénes serían los primeros responsables del cuidado? Bueno, es que en primer lugar no debería esto suceder. O sea, yo creo que tendríamos que apostarle a prevenir justo este tipo de embarazos. A ver, pero entonces yo les y a dar preguntaría, mayor información de los anticonceptivos pero para que se los apropien. ¿Saben que sus hijas están teniendo relaciones sexuales? Yo ¿Sus creo papás que- saben que tienen una vida activa sexual a esa edad? Sí, yo creo que hay que complejizar un poco, o sea, porque sí los papás saben, nosotros hicimos un estudio en la institución y no fue aquí en DF, justo como para mirar otras perspectivas, y en esa comunidad, particularmente en Oaxaca, los padres y las madres asumían, yo ya sé que mis hijos están teniendo relaciones sexuales, ¿no? Y sí es como un cambio pues de enfoque, porque antes los papás querían que llegaran virgen al matrimonio, por ejemplo, ¿no? ¿Ya no quieren? ahorita las madres y los padres decían, sí me gustaría que llegara virgen al matrimonio, pero sé que mi hija y mi hijo ya están teniendo relaciones sexuales. Lo que quiero en este momento es que no se embaracen, que no adquieran una infección de transmisión sexual, y ya sé que lo están haciendo, ¿no? O sea, sí me gustaría hablar con él, con ella, pero no sé cómo decirle para generar ese canal de diálogo, y sobre todo porque pues ya sabemos que es algo, como lo decía él, o sea, somos seres sexuados desde que nacemos. Entonces, sí lo reconocemos, y entonces, ¿cómo hacemos para abrir esos puentes de comunicación? Decirle, ya sé que eres una persona sexuada, que seguramente pues ya vas a estar teniendo relaciones sexuales, porque el mismo contexto lo ha facilitado, ¿no? O sea, los medios de comunicación hablan de eso, en la escuela hablamos de eso, pero hace falta un cambio. Es distinto tener información a tener conocimiento, y sobre todo Pues apropiarse. esa es la pregunta. A ver, Oscar, Ahora, dinos. Cristina, Un comentario muy importante en este sentido de los medios de comunicación, como vamos tocando los temas. Opina José Luis Echave Walls, y mientras programas como este sigan animando a los jóvenes a tener relaciones sexuales antes de casarse, el problema continuará agudizándose. Entonces, depende también de la percepción de los adultos, las mamás y los papás, cómo le van respondiendo a sus hijos. Hace rato, en cuanto a lo que Arnulfo decía, que en lugar de darle la prueba de amor, le den un chocolate, pues bueno, ojalá fuera tan sencillo como para decirle a tu pareja, oye, nada más tienes un chocolate, sí, mientras fuera de- llegamos claro. al asunto. Y en ese sentido, Erika Serna nos dice, creo que actualmente no es por desinformación, más bien es presión por parte de la pareja por no usar un anticonceptivo. Vivimos en un país machista. Y tú también Claro. tenías una opinión en el Twitter, Sí, ¿no? y aquí también nos decían que, bueno, que ya no es pretexto, ¿no? Que siempre hay información y que para eso está la red, que para eso está el internet. Pero decíamos, bueno, o sea, sí, bien existe información, de repente no es tan fácil negociar con la pareja, ¿no? De decir, oye, vamos a usar un condón. Porque si yo le digo a mi pareja que usemos un condón, yo como mujer, ¿cómo voy a quedar, no? O sea, ¿qué va a pensar de mí? O adquirir ¿Con los cuántos hombres he anticonceptivos. estado, A ver, pero no? entonces a mí me gustaría que fuéramos respondiendo cada una de las preguntas, porque primero está como la parte familiar con los papás, ¿no? O sea, ahí estamos preguntando, lo que Oscar dijo es muy importante, o sea, estamos hablando de un adulto que nos está diciendo a través de las redes sociales que los medios de comunicación somos los responsables por estar hablando de un tema que está en todos lados, que lo estamos viendo en todos lados, y que el aumento del embarazo en adolescentes es culpa de los medios sociales, porque lo estamos platicando. Cuando la verdad es que los medios de comunicación estamos hablando de él porque la verdad es alarmante las cifras y queremos ayudar a que algo suceda, ¿no? Eso por un lado. 350,000 nacimientos en ahorita te chavas voy a de dar los 15 a 19 O sea, años en este país. imagínense. 40% de estos son embarazos no planeados. No. 60% de estas chavas dijo sí conocer los anticonceptivos, pero no usarlos. Eso es O por sea, un- así están las Pero cifras, es no que- no a ver, estamos claro, inventando el hilo negro. No, pero aquí hay un problema que tiene que ver, pareciera ser que el tener el dato, la información, es suficiente. Y hay que formar a la gente. Claro. Yo como me muevo en el campo de la educación, preescolar, primaria y secundaria, tienen documentos, libros específicos sobre la educación sexual. Sin embargo, quien imparte esto no tiene una apertura a hablar de temas sobre sexualidad. Más grave aún, desde las normales, es decir, quienes forman a los formadores y formadoras,
se niegan a tratar estos temas. Claro, pero es en la necesario casa, que te expliquen cómo usarlos, que te pero expliquen... no es suficiente. Inclusive tener dinero para adquirirlos. Pero esa información se tiene. A mí me preguntaban cuando se comunicaron conmigo para asistir al programa, ¿usted qué piensa? Yo le digo, yo pienso, como yo he trabajado con gentes jóvenes de prepa, digo, que pongan, así como en la cafetería están las cocas, ¿no? Sí, refrescos sabritas, y este tipo de cosas, que pongan los condones. Ahora, Sí, porque no es lo mismo, incluso el sector salud realiza una serie de campañas, pero para que le otorgue un condón a una joven o a un joven, primero tiene que pasar todo un registro que es tan peor que si va a entrar a una prisión, ¿no? Sí, o sea, lo Cristina, yo o sea, hay un quisiera problema muy nada más fuerte. puntualizar una cosa muy importante cuando preguntaste cómo le puede cambiar la vida a una embarazada a una adolescente que se embaraza. Le puede cambiar la vida tanto que el riesgo de muerte por un embarazo es extremadamente alto en la adolescente si la comparamos con las mujeres de 20 a 25 años y si las comparamos con entre las de 25 a 30 años. La razón de muerte materna en nuestro país en el 2009 para mujeres adolescentes está en 69 por 100,000 nacidos vivos y en mujeres de 20 a 25 años anda en 45. Fíjate nada más la diferencia tan tremenda. Es increíble. Porque además la adolescente en un embarazo la principal causa de muerte en la mujer adolescente que se embaraza es preeclampsia, se le sube su presión arterial, tiene un riesgo altísimo de hemorragia, ¿sí? Y el problema que pueden tener estas niñas también es cuando optan por un aborto ilegal, la causa de muerte materna en este país, la tercera causa de muerte es el aborto, precisamente. Entonces, y muchos adolescentes... El aborto inseguro. Por supuesto, el aborto inseguro, que sabemos que en todo el Claro. país es inseguro, a excepción de la del Ciudad de Distrito México. Federal. Que eso Entonces, es un punto que es muy importante y que también vamos a tratar de platicar a profundidad. Miren, yo les quiero leer un comentario que llegó a mi Facebook desde ayer, que empecé a platicar sobre el tema del día de hoy. Y bueno, Emanuel González dice que me metí a ver quién era, es un jovencito, pero dice, todo esto es un problema cultural. Tenemos una tendencia a juzgar las acciones de los demás sin saber cuáles son las causas o los motivos. El uso de preservativos tiene que convertirse en una parte de la educación fundamental que los padres tienen que inculcarle a sus hijos. Debemos dejar atrás esas estúpidas creencias de que es un tema tabú. Es más tabú que seamos una sociedad avanzada, pero todavía tengamos problemas en inculcar a nuestros hijos y jóvenes una parte que es tan natural dentro de la naturaleza de los seres vivos. Y por último, deberían de aplaudirle a quien compre un preservativo. Más allá de ser un bicho raro, debe ser considerada una persona culta y consciente, no solo de su salud, pero de la de su pareja y de quienes lo rodean. O sea, de veras me impactó y bueno, por eso lo quise leer. A mí me parece que eso es la mentalidad que tendríamos que tener todos, y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que la discusión que se armó en mi Facebook era que ellos se sentían maltratados cuando iban a pedir información o cuando iban a comprar un preservativo. Ellos se sentían maltratados por adquirirlos, ¿no? Entonces, ¿sabes eso me en llamó mucho la atención. dónde consiguen los jóvenes los anticonceptivos en este país? ¿Dónde? El principal lugar es en las farmacias. farmacias. El segundo lugar es en los servicios de salud, tanto ISSSTE como IMSS, pero el principal lugar es la farmacia. Y van a la farmacia a conseguirlos casi en el 49%, 50% de los casos, porque quizá los servicios de salud que tenemos en este país no son amigables, ¿sí? Ahora, se ha hecho mucho esfuerzo por la Secretaría de Salud, ya lo decía Arnulfo, se ha hecho esfuerzo por las sociedades, las organizaciones no gubernamentales, pero creo que todavía nos falta mucho camino por andar, sobre todo en la información y en los accesos a los métodos de anticonceptivos en gente joven. Sí, y yo nada más un comentario más. Creo que como por todos los comentarios, ya vimos que es un tema que tiene muchas aristas, ¿no? Y una parte muy importante es el tema educativo, ¿no? O sea, ya hablamos de la parte de salud, ya hablamos de las barreras sociales que puede llegar a haber, ya hablamos que es importante ponerlo como en tema en la familia, pero también el papel del papel de la institución de educación formal, ¿no? O sea, cómo es que en las escuelas se aborda el tema, como lo que decía Arnulfo, o sea, los maestros no están teniendo una capacitación formal para hablar con los chavos en las aulas, ¿no? Y bueno, aprovecho un poco para hacer el comercial, pero en 2008 que en México se firmó con muchos otros países la declaración ministerial que justo habla del papel que tiene
la instancia, la SEP como tal, para formar a maestros en las escuelas, está completamente detenido, ¿no? Entonces, creo que en este momento político es muy importante ponerlo sobre la mesa. Si bien tenemos muchas iniciativas de salud para hacer los servicios amigables, las organizaciones civiles, de llevar a la calle la información a los chavos y buscar formas, ¿no? O sea, sabemos que de joven a joven es mejor hablar el tema de salud Oigan, pues sexual y fíjense que reproductiva. aquí tengo conmigo a María Esther, que quiero que nos platique un poquito, porque bueno, así de jovencita como ustedes la ven, María Esther es abuela de este pequeñito que tiene entre sus brazos. Oscar, me encantaría que te pusieran en la cámara para que vieran tu cara de susto que acabas de poner. Pero bueno, la misma cara puse yo. O sea, ella es la abuela de este pequeñito que está aquí precioso. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, pues María Esther tiene una hija de 16 años que es la mamá de este chiquitito. María Esther, ¿cómo estás? Gracias por venir al programa y bienvenida. Muchas gracias. Oye, quiero hacerte una pregunta en específico. ¿Tú crees que de veras es culpa de nosotros, los medios de comunicación y de la información, que haya sucedido que tu hija a los 16 años haya tenido a este pequeñito tan precioso? No, yo creo que, de mi parte se le dio toda la orientación. También todo está bien. Pues bueno, si quieres, nos esperamos un poquito, puedes hablar, si no, ahorita te retomo. ¿Sí? Y por parte de su papá y mía. Mira, él nos quiere platicar. Él quiere platicarnos. Tú nos quieres platicar un poquito, ¿verdad? Por parte de su papá y tuya, ustedes le dieron toda la información. Hubo mucha orientación, apoyo, comunicación con ella, pero yo creo que esa decisión ella la tomó. ¿Te parece que vamos a un corte y ahorita regresamos contigo? Así te tranquilizas un poquito. Quédate con nosotros en un momento, regresamos. Bueno, yo creo que ahorita en la actualidad nosotros como padres debemos de guiar más a los hijos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros fuimos jóvenes jamás nos hubo una educación, mucho menos de que nos dijeran prevenir. Y ahorita en la actualidad hay muchas formas de prevenir, muchas formas de que no salgan embarazadas, pero si salen pues hay que responder, ¿no? Bueno, mi reacción sería así, como que de golpearla en un principio, porque si tú tienes una comunicación con tus hijos y les hablas sobre el tema, ellos no tienen por qué fallarte, aunque siempre hay un errorcito, porque les llama mucho la atención en esa etapa, les llama mucho la atención el descubrir cosas nuevas y experimentar. Pues es que sí es difícil, ¿no? En ese caso, porque te digo, desde antes yo creo que tenemos que empezar, o sea, porque por eso está la educación, ¿no? Desde antes, empezar a decirles anticonceptivos y todo, porque de todas maneras los niños se esconden, aunque uno no quiera dejarlos tener novio o no sé, van y se van por las orillitas, ¿no? Y ahí es donde hacen sus tarugadas. Pero por eso uno debemos de empezar a orientarlos desde antes para prevenir eso. Ahora, ya cuando están, pues yo creo que no queda otra más que apoyarlas. Pues de principio yo lo tomaría como algo molesto, pero sí trataría de preguntarle cuál fue el motivo del que no se le informó, de la cuestión sexual, cuestión familiar, por saber por qué fue la causa. Pero sí sería la más primordial. Pues realmente son situaciones en las que a veces no es posible en el momento aceptarlas, ¿no? Pero realmente pues todo depende de la situación familiar que se viva alrededor de la familia misma. Entonces ahí sería cuestión de analizarlo y ver las cosas fríamente y no exaltarse, ¿no? Porque son situaciones en las cuales pues puede sucedernos a cualquiera y tendríamos que comprender también la situación de nuestras hijas. Pues lo principal es apoyar a mi hija, a enseñarla a que aprenda a asumir su responsabilidad como madre, pero también yo como madre asumir la mía, porque a veces si nuestros hijos tienen este tipo de situaciones por falta de comunicación y de confianza. Pues qué interesante este sondeo, qué interesante todas las frases que escuchamos a los papás y a las mamás decir, como por ejemplo,
taruga, le falla, ¿no? Y a mí me gustaría que retomáramos esto, pero bueno, tenemos aquí a María Esther, que nos quedamos platicando con ella y quiero retomar esto de María Esther, porque aparte quiero platicarles a todos los que nos están viendo que María Esther se enteró de que iba a ser abuela 4 días antes de que naciera su nieto, ¿verdad? Sí, fue muy difícil, y eso, bueno, yo me enteré porque yo me enfermé un jueves y fui al doctor y para checarme yo. Entonces cuando la doctora dijo, ¿y cuántos meses llevas? Le dije, a ver, ¿cómo? Es que la enferma soy yo, ella no está embarazada. Y dijo, claro que está embarazada. Le dije, ¿cómo sabes? Entonces, bueno, pues ya, de ahí empezó todo. ¿Y a los 4 días estaban de regreso en Y el hospital? sí, yo tuve que trabajar, o sea, la llevé a hacerse un ultrasonido un sábado y ya sabía yo que era niño, que estaba en buenas condiciones. Me quedé así, no sabía si era yo. Oye, ¿no se le notaba a tu hija? No, ¿Cómo ella es así robusta, siempre usaba, tengan mucho cuidado, usan mucha ropa así floja, digo, las mamás que tengan hijas. La verdad es que yo platicaba con ella, me contaba todo, aparentemente. Yo sentía que tenía mucha confianza para conmigo, pero no. Entonces, cada vez que yo le tocaba el tema de que, oye, ¿y tu menstruación? Oye, yo no estoy viendo esa parte. Y ella me decía, ay, mamá, es que tú ya vas a empezar. Es que no, déjame en paz. Entonces, yo para no estar hostigándola y pues molestándola, pues yo decía, me dormía con mi esposo y le agarraba la mano y le decía, oye, ¿y si Diana algún día saliera embarazada, qué haríamos? Y me decía mi esposo, yo la apoyaría. ¿Pero cómo? O sea, es que es fácil esa palabra, yo la apoyo, pero ¿sabes todo lo que implica eso? Entonces, sí, la verdad es que ha sido difícil para mí, pero no imposible. Ella cuenta conmigo. ¿Ella ahorita está estudiando? ¿Qué está haciendo? Sí, ella, bueno, le dije, mira, te voy a dar otra oportunidad. Quiero que estudies porque yo no creo que toda la vida yo te pueda mantener. Y tienes que luchar para tu hijo y para ti. Y cada vez que te sientes flojera, voltea a ver a tu hijo y él es la pila. ¿Ella le avisó al chico? Sí, pero ella, bueno, platicamos con ella, es que no me dio tiempo de nada. Claro. Absolutamente de nada. Cuando yo fui a reservar un lugar para que ella diera luz, ese mismo día a las 2 de la tarde ya estaba dando a luz, pero se complicó con la preeclampsia que le dio a ella. ¿Él dónde está? Él está fresco. Él, o sea, su papá no se hizo responsable, pero... ¿Él qué edad tiene? La misma edad, 15 años. Entonces, antes de que Diana, me dijera qué iba a hacer o eso, le dije, oye, a ver, queremos hablar contigo. ¿Quieres buscar a este chico o qué vas a hacer? Le preguntamos qué pensaba ella y ella dijo, no, yo soy suficiente para mantenerlo. Entonces ellos no están juntos. ¿Y la familia de él no ha... No sabe. ¿No saben? No sabe. Ella quiso como que si yo luché y sufrí por él, o sea, lo más difícil, yo lo voy a sacar adelante. Ella trabaja ahora conmigo, está en la prepa. O sea, ¿el papá no sabe que tiene un hijo? No. Ok. No. ¿Qué le pueden decir a ella? Pues mira, esta es una historia que se repite. La experiencia que tenemos en el instituto, en las mujeres que vemos, el 80%, el 90% de ellas, una vez que nace el bebé, los varones se desaparecen. Pero a ver, ¿no le han avisado? Pues eso está mucho más sorprendente, porque finalmente muchas de las ocasiones sucede que la joven cae en una situación de coraje, porque no tuvo el apoyo y dice, pues bueno, lo que tú dijiste, fue un problema mío, yo asumo la responsabilidad y yo saldré adelante. Y es una de las maneras en que las adolescentes embarazadas a veces crecen desde el punto de vista personal, ¿sí? Pero es un crecimiento muy difícil. Arnulfo, tú estás atrás diciendo, moviendo tu cabeza diciendo que no.
con mucho respeto y espero no se moleste, le pregunto, ¿por qué llora? Porque no es fácil. Ajá. No es fácil porque es difícil el que, por ejemplo, yo estaba ya en otra etapa, dije, bueno, yo quiero tener 2 hijos para disfrutar a mi familia, para platicar más con mi esposo, para pasar mejores momentos, y decidí tener 2 hijos. Pero ahora que surge esto, en la etapa que yo tenía como para platicar con mi pareja, para salir, para conocer, a lo mejor te abstienes durante un tiempo de no salir para juntar una cierta cantidad y disfrutar, no sé, a cierto tiempo, y surge esto. Ahí es donde digo, ¿pero por qué a mí? ¿Usted siente que su hija le falló? Sí, no. Ah. Bueno, sí, porque yo le di toda la confianza. Ella no tenía límites. Yo creo que ese fue mi mayor error, el no tener límites, el que ella fuera libre como un pájaro. Yo creo que yo siento que ese fue mi error. Y sí siento que me falló porque le di todo lo que yo no tuve. Mire, y esa es la parte que a mí me interesa que platiquemos, porque resulta ser, o sea, todos estos datos aparecen en una serie de estudios, usted misma lo comentaba, pero no vemos esto que usted está expresando, ¿no? Y tiene que ver con ese mundo, ese imaginario que nosotros estamos criando de nuestras hijas y de nuestros hijos. Es decir, nosotros queremos que nuestros hijos estudien en la universidad, que nuestras hijas terminen una carrera, que formen una familia y tener la posibilidad de disfrutar a sus hijos, mis nietos, ¿sí? Cuando sean, decía una maestra, lo deben de hacer cuando sean maduros, cuando tengan una carrera, cuando tengan un trabajo, cuando tengan un hogar. La pregunta es, ¿cuándo es eso? En las condiciones que hoy estamos, ¿sí? Y nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta que nuestros hijos y nuestras hijas también están disfrutando su sexualidad y su vida para ellos y para ellas de esa manera. Yo le pregunto, porque se me hace muy joven, no sé qué edad tiene, pero no me la diga, pero ¿a qué edad tuvo su primer bebé? A los 20, pero yo siento que también fui una mamá joven, pero conocí más cosas que ella. Conocí lugares sola, trabajé mucho, en muchos trabajos, tenía yo mi dinero, comía, me vestía, me iba a algún lugar a bailar, disfruté más, por lo menos 4 años más. Bueno, yo quisiera decirle algo. Primero, digo, muchas gracias por estar aquí en el programa. De veras, yo estoy muy conmovida por su testimonio. Creo que el venir aquí y decirle al público su historia y la de su hija es algo que verdaderamente nos toca y que podemos ver cómo pues las problemáticas son reales, ¿no? Yo quisiera decirle algo, usted no se sienta como una mamá fracasada o que tiene como... Que bueno, uno carga parte de la responsabilidad también con los hijos. Yo estoy segura que usted le ha brindado toda la confianza y el apoyo a su hija, como lo demuestra ahora, ¿no? Como bien usted se ve que cuida al bebé cuando su hija está en la escuela y que está ahí para apoyarla, y eso es algo que no todas las mamás y los papás hacen. Pero entonces, la pregunta es, ¿tendrían qué? Digamos, o sea, nuestra cuestión ideal, como decían acá, y partiría de que no quisiéramos que nuestros hijos tomaran estas decisiones hasta que no estuvieran preparados y preparadas, como usted misma lo mencionó, ¿no? Quisiéramos, pero bueno, las cosas suceden, y aquí ya lo que tenemos que preguntarnos todos es cómo hacer para evitarlo, cómo hacer para prevenir futuros embarazos adolescentes no planeados y no deseados, porque la realidad es que este es un país muy joven. Claro. México está lleno de jóvenes, aquí tenemos entre el público a muchos jóvenes, niñas de 16, claro, que están experimentando su sexualidad, pero eso no quiere decir que necesiten terminar embarazadas y embarazados. A ver, Alma, estoy de acuerdo contigo,
Pero eso es lo que queremos hacer con este programa. Esa es nuestra labor como medio de comunicación. Lo que nosotros queremos hacer es prevenir y queremos lanzar el mensaje a todos los televidentes que nos están viendo y más allá de los televidentes que nos están viendo, al mundo entero, de que tenemos que ayudar a nuestros jóvenes para que, bueno, no solamente no se embaracen, también no haya enfermedades de transmisión sexual. Pero en este caso ya sucedió. Este caso que tenemos aquí ya sucedió. Esto, o sea, ya va más allá. Y entonces, en este caso, estamos viendo a una mujer muy joven, porque desde que yo me vine para acá, hasta Oscar puso cara de ¿what?, ¿no? Cuando vio, o sea, yo también, cuando me dijeron, Cristina, esa mujer de ahí, ese es su nieto, dije, no, por Dios, parece su bebé, ¿no? Yo hasta iba a decir, qué jovencita tuvo a su bebé, ¿no? Pero era su nieto. Entonces, bueno, ella ya está en esta situación y la pregunta se las vuelvo a hacer. O sea, ¿de veras ella tiene que cuidar a su nieto? O sea, le toca a ella hacerse responsable del, digo, ya esta va a ser una cadena, una sucesión de entonces malas decisiones una tras otra. Yo nada más quiero preguntar eso. Con eso se los dejo, piénsenlo, vamos a un sondeo. Y ahorita regresando, me preguntan por qué ella va a seguir llorando cuántos años. Nada más quiero saber. Bueno, vamos a un sondeo. Pues creo que también dependería de lo que ella quisiera. No sé si quisiera conservar al bebé o abortarlo o darlo en adopción. Por mi parte, yo me gustaría conservar al bebé y pues, ahora sí que como hacerme responsable de él, hablar con sus padres y ver también lo que ellos quieran para su hija. Pues, hablaría con sus papás y pues sí le ayudaría a mantener al bebé. Pues tendría que hablar con sus papás, con mis papás y estaría muy asustado, la verdad. Me darían ganas de correr a alguna otra parte donde nadie me encuentre. Primero tendría que hablar con mis papás, después tendría que hablar con sus papás y no sé, empeñarme más en el estudio y tener trabajo, así poder ayudarla y también salir adelante junto con ella y el bebé que tendría. Primero lo que haría, le diría, platicaríamos mucho, le diríamos a nuestros padres en primer lugar, porque sin nuestra ayuda de los padres no haríamos casi nada. Si ya sus padres y nuestros padres tienen que hablar también, porque si no, lo que pasaría ahí sería un malentendido. Eso es lo primero. Lo que pasaría después, si los padres, pues ya no les queda de otra, ayudarnos en lo que pueda. Pues primero pensar en las opciones, ¿no? ¿Qué opciones tendría? Si serían opciones porque en toda memoria, bueno, y en todo pensamiento puede caber la opción de un aborto, no sé qué otro puede ser, tener el hijo, ya tenerlo y juntarse con tu pareja, puede ser una. Otra, pues tener la opción de darle una opción al niño, no sé, puede haber miles de posibilidades, pero pues la mía sería la principal, quedarme con él, porque pues también bajo pues se puede decir que la consecuencia que tuviste de hacer ese acto pues, fue tu hijo y él que tiene la culpa de tus loqueras, ¿no? Desde que el Infonavit anunció la devolución del ahorro de la subcuenta de vivienda, hay muchísimas dudas al respecto. ¿Me toca o no me toca? ¿Soy candidato? ¿Cuáles son los trámites que debo realizar? ¿Debo realizar entonces una demanda en caso de que no se me atienda? Para atender a todas estas dudas, hemos hecho el programa de mañana especialmente. Y si quieres participar entonces en el estudio, pues es muy fácil, solamente tienes que llamarnos al 5341, ¿es correcto, Gaby? 5341 1193 o 5341 4687 y nosotros te apartamos un lugar aquí en el estudio. Vamos a ver hasta el momento el resumen del programa. Un gran número de varones son los que sí optan por la utilización de un condón y la mujer en general se mantiene un poquito distante, ella no exige un preservativo. Lo importante es empoderar a las mujeres para que ellas usen el método anticonceptivo independientemente que su pareja quiera o no quiera, ¿no? Bien existe información, de repente no es tan fácil negociar con la pareja, ¿no? De decir, oye, vamos a usar un condón. Porque si yo le digo a mi pareja que usemos un condón, yo como mujer, ¿cómo voy a quedar, no? O sea, ¿qué va a pensar de mí? 150,000 nacimientos en chavas de 15 a 19 años en este país. Imagínense. 40% de estos son embarazos no planeados. 60% de estas chavas dijo sí conocer los anticonceptivos, pero no usarlos.
en el campo de la educación preescolar, primaria y secundaria tienen documentos, libros específicos sobre la educación sexual. Que el riesgo de muerte por un embarazo es extremadamente alto en la adolescente si la comparamos con las mujeres de 20 a 25 años y si las comparamos con entre las de 25 a 30 años. Bueno, pues sigue habiendo muchos comentarios aquí en Facebook. Leo el de Selena Ru. Dice, conocí a una chica de 15 años y era su segundo bebé. La historia se repite, hace esta pregunta, porque su mamá lo tuvo o la tuvo a ella a los 14 años. Y en ocasiones platicamos, Juanita, esta situación se da. Ania, por ese lado, Osuna nos dice, bueno, si para una madre como yo de 26 años tuve a mi primer hijo y es difícil, estando casada y siendo apoyada por mi pareja, para un adolescente es mucho más complicado, desde luego, esta situación. Y más adelante nos decía Roslinda, tengo una sobrina de 17 años que a pesar de toda la orientación e información que se le dio sobre anticonceptivos y enfermedades o infecciones de transmisión sexual, decidió embarazarse. Tiene 4 meses y aún no se ha dado cuenta de que su vida ha dado un giro total, ya que sigue con el mismo comportamiento y no tiene la menor idea de qué va a hacer en su futuro. Por otro lado, en el Twitter hay comentarios también interesantes. Sí. Nos dice XYTLLY. No, los condones o los métodos anticonceptivos, y precisamente en caso de los condones dice, no son de fácil acceso, son costosos y los que regalan en el sector salud se rompen o son incómodos. Decíamos que, bueno, en cuanto a la calidad, pues es difícil ponerlos en tela de juicio. Y le contestaba entonces Linuel, bueno, pues la verdad es que hay condones desde 20 pesos, ¿no? Y si no te alcanza para 20 pesos, entonces lo mejor es aguantarse y no continuar con la fiesta. Y ella decía que, bueno, en algunos estados de la República, como esta ciudad donde vive, no nos comenta cuáles, pero dice, solamente 2 cadenas de farmacias manejan estos condones y los hacen, o los venden más bien a un costo mucho más elevado, que incluso, y fíjate la importancia de esto, es más económica la píldora de emergencia. Qué complicado se puede tornar algo como esto. Era lo que veíamos, ¿no? De repente es muy complicado el acceso a los métodos anticonceptivos, o si tengo acceso a ellos, a veces no sé cómo usarlos. Aunque diga que sí tengo la información, a veces tal vez solo la leo. Entonces, también veíamos la importancia de que las jóvenes cuenten con el apoyo de su familia. Aquí tenemos el comentario de una chica que dice que a ella su mamá la apoya y que ella cree que la sexualidad es parte fundamental de nuestra estabilidad emocional. Mi mamá siempre me dijo, experimenta tu sexualidad antes de casarte para que sepas qué es lo que te gusta, pero sobre todo, cuídate, hasta lo pone con letras mayúsculas. Yo le agradezco estas palabras a mi mamá porque gracias a eso no tengo problemas para pedir ponte un condón o decir qué es lo que no me gusta. Y una cosa muy importante, lo acabas de decir, es no basta conocer o saber qué métodos existen, hay que ir con el médico. Claro. ¿Sí? Porque hablamos mucho en relación a que si conoces los métodos, qué tanta información tienes, pero ya cuando están con nosotros, Cristina, yo lo vivo diario, les pregunto cómo se pone un condón. ¿Y sabes qué me dicen las chicas? La verdad no estoy segura, él es el que dice yo me lo sé poner. Y las mujeres a veces con esa falta de empoderamiento que tú comentabas, nos hace falta decirle a la mamá, mamá, llévame con un médico, para que el médico primero me diga qué anticonceptivo puedo utilizar, porque no, a lo mejor no para todas las mujeres funcionan las píldoras como te falló a ti. A veces las mujeres olvidamos tomar la píldora y la píldora es muy buena cuando la tomamos perfectamente, evita el embarazo en un 99%. Pero no todas las mujeres son disciplinadas. Y habrá mujeres que les funcione una inyección, a quienes les funcione un anillo, un parche, un dispositivo intrauterino, que es una estrategia estupenda para evitar embarazos no planeados, pero precisamente hay que acudir con el médico. Claro. Eso es algo que yo quisiera dejar. Yo creo que, como dicen ustedes, tanto hombres como mujeres tienen que saber sobre todo tipo de cómo poner un condón, cómo ponerse, cómo tomar una pastilla. Así es. ¿En qué momento? Todo, que el método, tienen que saberlo hombres y mujeres, los dos. Pero, Arnulfo, a mí me gustaría que respondiéramos la pregunta que se quedó en el aire, aunque bueno, ya me cambié de lugar aquí arriba. Pero bueno, estábamos diciendo hasta cuándo, ¿no? Nos quedamos como en esto, hasta cuándo ella tendría que ayudar a su hija y mantener a su nieto. Y tú querías hacer un comentario al respecto. Sí, el comentario iba en este sentido. Este estigma que se hace en torno a las jóvenes embarazadas. Yo hablo desde mi referente, es decir, de lo que yo he estudiado, que son con jóvenes que están estudiando la preparatoria. Y aquí hago
referencia o énfasis en que están estudiando, porque no es lo mismo de hablar del embarazo en jóvenes, hablar en jóvenes embarazadas o madre estudiantes, porque ahí resulta ser que van rompiendo otra de las barreras, y hago también énfasis que van rompiendo una barrera, porque la idea es, te embarazas, salte de la escuela. ¿Qué van a decir de ti y de mí? Que no te cuidé, que no te orienté, que no este tipo, que eres una cualquiera. No. Pero esa actitud también la asume el personal docente. Pero regresemos a esta parte de la familia, de la casa. O sea, ¿qué sucede con estas hijas, no? Y mire que a un amigo le sucedió lo mismo. Mandó a estudiar a su hija fuera del estado, de su estado de origen, y resulta ser que se embaraza. Entonces él, dicen, pega el grito en el cielo y me comenta, yo estaba realizando el estudio y digo, no me puedes decir esto, ¿qué es lo que tú tienes que hacer con tu hijo o con tu hija? Apoyarles. Lo que tenemos que hacer es apoyarles. ¿En qué? En la medida de nuestras posibilidades. Y asumamos la responsabilidad cada una y cada uno de acuerdo a las condiciones. Es decir, que sea el reparto de las tareas de manera equitativa, no iguales, porque no son iguales. Yo lo planteo también en el campo de la educación. Es decir, en la escuela yo no le puedo exigir lo mismo a una joven que no es mamá, a una que sí es mamá. A una joven que es mamá, yo le doy permiso, o sea, porque apagamos los celulares, excepto las mamás. ¿Por qué? Porque dejan encargado a su bebé, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar en el transcurso que ella está en el salón de clase o en sus horarios de clase? No lo sabemos. Claro, pero, perdón, aquí habría que también tomar en cuenta que hay una responsabilidad del joven que embarazó a su hija y que es importante, digo, si no se lo han comunicado, eso ya es una decisión familiar, pero en principio usted ya está haciendo demasiado con ayudarle a su hija a cuidar a su nieto, ¿no? Cuando hay otra persona que también contribuyó para que este embarazo se diera. Yo sé que es problemático, que pasarán por también la cuestión de que si los padres se enteran y una problemática familiar complicada, pero hay que hacer notar, como lo decíamos en el programa, que los embarazos adolescentes de las mujeres también son responsabilidad de los jóvenes. Oigan, que ejercen su sexualidad con ellas. Sí, fue lo que yo le comenté a mi hija, pero me dice mi hija, a ver, mamá, si con uno apenas voy a poder, ¿tú crees que voy a poder con dos? Le digo, pero es que él no va a ser tu hijo, mamá, pero es más chico que yo. Entonces, bueno, sí, claro. O sea, que mejor prefiero cuidar un hijo a tener todavía más responsabilidad con él. Oigan, es que bueno, ahí ya entramos a otro tema, ¿no? Por supuesto que ya tendríamos que hablar de otro tema, pero fíjense, yo nada más quiero poner aquí otro caso que es precisamente el contrario. Aquí tenemos a Blanca, ella tiene 23 años y en su caso, ¿cómo estás, Blanca? Bienvenida. Hola, gracias. En su caso, sus papás no la apoyaron, ¿no? Sí. Fue exactamente lo contrario. Sí. ¿Qué fue lo que sucedió? A ti no te apoyaron tus papás. ¿Quién te apoyó? Referente a lo que dice el señor, yo empecé a tener relaciones a los 14 años. Como yo tenía 16 años cuando mi mamá me encontró las pastillas y lo que hizo fue escondérmelas y prohibirme ver a mi novio, que ahorita es mi esposo. Y no, me es dijo, que es increíble a veces, digo, la verdad es que es increíble las reacciones que a veces tenemos. Y lo que me dijo mi mamá es que yo no estaba en edad para esas cosas y que no. Cuando ya llevabas 2 años así. 2 años, sí, sí. Bueno, yo, bueno, esto tiene 8, 7 años. Antes la mujer no tenía tanto acceso a los condones, incluso mi esposo, él es más grande que yo, él es 6 años más grande que yo, tenía que enseñar su credencial de lector para que le vendieran los condones. Igual las pastillas. Entonces, entre lo que, y digo, no quiero decir que la culpable fue mi mamá, porque también la responsabilidad fue de nosotros, ¿no? Pero en que, y veía a mi novio, y cuando veía a mi novio era para tomarme las pastillas, porque ya no podía tener las pastillas en mi casa. Fue cuando quedé embarazada. Yo ya llevaba cómo se va complicando 3 también, ¿no? años, yo ya llevaba 3 años con mi novio. Nosotros incluso, mi esposo acabó la universidad, él es pasante,
Y nosotros, nuestra idea era que él, acabándose de titular, nos íbamos a casar. Pero se adelanta el bebé. Fue la mayor felicidad que tuve cuando yo supe que iba a nacer mi bebé. Bueno, yo lloré de felicidad. Pero los problemas llegan cuando se enteran mis papás. O sea, ¿tú vivías todavía con tus papás? Yo vivía todavía con mis papás, yo no estudiaba. ¿Y qué pasó cuando se enteraron tus papás? Mi mamá, pues lo primero que me dijo fue que la defraudé. Mi papá, lo que vimos en la cápsula, ¿no? Pues es que cómo puede ser, la única hija, ¿no? Y salió panzona y que por qué abres las piernas y bueno, o sea, un montón de cosas. Fue mucha presión de la familia. O sea, ¿tu mamá no le avisó que había encontrado las pastillas? No. Incluso tuve un tío que me dijo por teléfono, pues ¿sabes qué? Dice, pues te felicito porque no disfrutaste, no viviste, no hiciste nada en tu vida y no vas a hacer nada en tu vida. Y pues sí, fue más que nada la presión familiar. En cuanto, bueno, nosotros decidimos casarnos, nos casamos y mi mamá tuvo que firmar porque yo tenía 17 años y y nuestros problemas han sido pues sí económicos. Yo el consejo que les doy a las muchachas es que sí, te cambia completamente la vida. Todas las decisiones que tomas ya lo haces, no es nada más para ti. Ya llevas a 2 niños ya tienen 2. al lado. Yo ya tengo 2 niños. ¿Dónde viven ustedes? Nosotros vivimos en Chimalhuacán. ¿Pero vivimos solos? En la casa de mis suegros. Ajá. Que lo que yo puedo decir es que igual, o sea, sí cambia totalmente la vida. ¿Tú crees que si ustedes se hubieran esperado, ustedes podrían vivir solos? A lo mejor. ¿Sería diferente la vida de ustedes si se hubieran, si hubieran utilizado métodos anticonceptivos? Sí, pero mira, yo soy de la idea de que el hubiera no existe. El hubiera no existe. Ahorita las muchachas que están embarazadas, como la hija de la señora, la muchacha, es que teniendo bebé se puede ser feliz. ¿Tú eres feliz? Yo sí. Sí, o sea, yo me doy mi tiempo con mi esposo, nos vamos a bailar, nos vamos a las fiestas. Yo acostumbré a mis hijos a andar en la calle conmigo. ¿Qué edad tienen tus hijos? Tienen 6, va a cumplir el niño, y 4 años la niña. Bueno, pues muchísimas gracias, Blanca. Gracias por tu testimonio. Yo quiero hacer un comentario. Claro, por supuesto. Y regreso. Y disculpen el hecho de que yo regrese a la casa, regrese a la escuela. Son los espacios que yo conozco, ¿sí? Conozco los estudios, las investigaciones que se han hecho en el campo de salud, pero cuando yo revisé ese tipo de documentos no encontraba el sentimiento que nos está expresando la señora hoy abuela, ¿sí? Ahí no los encontraba. Pero también me di cuenta que tampoco aparecían, ¿no? ¿Qué estaba sucediendo con estas jóvenes que tienen dificultad para poder seguir estudiando? Que cabe aclarar que siguen estudiando e incluso lo que a mí me tocó ver en particular en las escuelas donde yo realicé el estudio, más en las otras investigaciones que se hacen sobre esto, es que las muchachas que se embarazan y que están estudiando tienen más posibilidades o se comprometen más con ellas para concluir sus estudios y seguir. Y les voy a platicar un caso así rapidito. Una joven de una de las prepas que estudié, se da cuenta cuando va a tener su bebé que tiene cáncer. Modificó totalmente su mundo, ella narra cuando estaba charlando con ella de que cuando su familia, su papá en particular, se entera de que está embarazada y le daba raite a la escuela, que en el trayecto le iba diciendo, desde que salía de la casa hasta que llegaba a la escuela, le iba insultando. Entonces era un verdadero martirio y lo que le daban para la torta lo guardaba para poder juntar e irse en taxi. Arnulfo, nos vamos a un corte y regresando nos cuentas, porque no te va a dar tiempo de terminar en 2 minutitos, en 2 segundos. Vamos a un corte, quédate con nosotros.
Bueno, pues ya estamos de regreso y se puso aquí buenísima la discusión porque, bueno, pues por un lado una cosa, por otro lado otra. Y bueno, quiero leer algunos de los comentarios. Gloria Yolanda Rodríguez nos dice, con respecto a la opinión de la persona en la red, que los medios de comunicación tienen la culpa de que los jóvenes tengan relaciones sexuales, ellos no son los culpables porque los chicos no tienen una formación ni valores. Así el gobierno haga muchas cosas es imposible, pero pienso que la sexualidad es más que usar el hule, para los jóvenes es solamente calentura. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? Pues yo me quedé un poco impactada por muchas cosas, ¿no? Como retomando, quisiera que pudiéramos ver varios escenarios y retomar también el comentario que había ahorita. Ahorita lo retomamos ese comentario. Sí, creo que podemos como mezclarlo, ¿no? O sea, identificar que hay muchos contextos en donde los padres a veces se apoyan y otros en donde no apoyan y también no van a la escuela, ¿no? O sea, ¿qué otros espacios ellos pueden tener para hacerse de esa información? Y justo hilándolo con el comentario, o sea, sí, en todos los medios hay muchos tipos de medios, ya sabemos, ¿no? Y hay unos como este en que sí están enfocados como a informar a los chavos y a las chavas. Y entonces también recapitulemos que hay otros que tienen otra versión del tema de sexualidad. Entonces, yo me atrevo a justo ahorita poner en la mesa la campaña que está ahorita en medios, en televisión y en radio, de un condón es mucho más confiable que tu destino, ¿no? O sea, que esa campaña lo que busca es poner en la mesa también que las y los jóvenes tenemos relaciones sexuales porque nos gusta, porque queremos placer y no queremos necesariamente terminar teniendo un embarazo o no teniéndolo, ¿no? Entonces, tenemos otros contextos, justo lo voy a hilar también, ¿no? O sea, decían en Guadalajara. Sí, Citlali, que ha venido comentando en el Twitter que son caros los condones y obtenerlos y es complicado. Nos dice, entonces, soy de Guadalajara y estas cadenas de farmacias no los venden por ciertas creencias católicas. ¿Pero ella cree eso o ella está segura de eso? Ella está segura de eso. Por el contexto del Estado, ¿no? Por el contexto del Estado. Entonces, o sea, es importante justo con esto y todo lo que hemos estado comentando, identificar que es sumamente importante que haya muchas aristas hablando del tema de sexualidad, desde este enfoque de prevención, placer y también que no necesariamente los jóvenes queremos tener un embarazo y que por eso tengamos o no tengamos relaciones ¿qué sexuales? podemos hacer si hay en el Estado, ¿no? Hay una razón de Estado por la cual no se vende condones en las farmacias? Eso me parece increíble. Oigan, y le quiero dar la palabra a Arnulfo porque se quedó a la mitad de la historia que nos estaba contando. ¿Quieres terminar la historia esta joven? Y una vez que se da cuenta que tiene cáncer, tiene a su bebé, se modifica la actitud del padre y en un momento mientras se viven una serie de procesos cuando en el salón se dan cuenta que está embarazada, la señalan los compañeros, las compañeras, el personal docente, pero conforme se va desarrollando el bebé o la bebé, se empiezan a dar otro tipo de lazos. En la casa sucedió, en el caso de que te comento, cambia la actitud del papá y se vuelve un personaje solidario con él, con ella. Entonces ella dice, hoy día tengo una necesidad y un compromiso de seguir estudiando, ¿sí? Porque hay alguien al que le quiero dar algo. Entonces, yo la conocí en la prepa, entró a la universidad, ¿no? Eventualmente nos comunicamos vía internet, pero hay un interés de formarse, de trabajar, pero porque tienen la obligación y ese bebé tiene el derecho de ser bien tratado. Sí, bueno, el alumnado hace lo mismo. Eso es un aspecto positivo de los embarazos, o sea, de cómo en un cierto caso eso acabó responsabilizando a la chica, pero yo quisiera decir que lo que nosotros tenemos que hacer es exigirle al Estado mayor información objetiva, como este tipo de campañas. Además, ya hubo una felicitación de un comité de derechos humanos recientemente cuando México informa de los avances que tiene respecto de esta campaña y cómo debe de promocionar mejor toda la información sobre salud sexual y reproductiva, para que justo los jóvenes se apropien de estos métodos y puedan ejercer su sexualidad de forma placentera, libre, pero responsablemente.
¿no? Ese es, yo creo, que el mensaje que desde GIRE quisiéramos transmitir. Nosotros nos interesa mucho que las mujeres, porque GIRE es una ONG que se dedica a promover los derechos reproductivos de las mujeres y creo que se les debe de dar toda la información, todas las opciones que las adolescentes embarazadas tienen, sobre todo aquellas que son abusadas sexualmente, porque muchas de ellas, como comentaba, son abusadas sexualmente, y entonces tienen la opción de hasta interrumpir el embarazo, que es menos riesgoso que llevar el embarazo a término, que mantener al hijo, ¿no? Entonces hay una serie de opciones que las adolescentes en algunas poblaciones conocen, en otras no, en las comunidades rurales, en las comunidades indígenas. Necesitamos dar la información, que los jóvenes se apropien de ella y que puedan ejercer su sexualidad de forma responsable. Claro, y hablando de eso, tenemos la llamada de Abraham Nava. Abraham, ¿nos escuchas? Sí, aquí estoy. Buenos días, gracias por la llamada. Hola, ¿qué tal, Abraham? Bueno, pues platícanos un poquito, ¿no?, de esta campaña. Sí, mira, Troyan está lanzando una campaña de responsabilidad social, donde el objetivo primordial es dar información sobre prevención y educación sexual, para evitar contagios de infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados en adolescentes. Se suman a esta gran campaña Fundación Mexicana para la Lucha contra el SIDA, MEXFAM y AVE de México. Como parte de esta campaña, estamos regalando a tu público del estudio en condones para que puedan obsequiarse. Muchísimas gracias. Yo creo que es muy importante. Muchísimas gracias, Abraham. Oye, Cristina, y déjame invitar a Abraham también, ya que está ahí ojalá nos escuche, en el Instituto Nacional de Perinatología, donde tenemos una experiencia inmensa en la cuestión biológica. Estamos también muy preocupados por la educación, lo que decías. A veces los maestros no saben cómo dar educación sexual. Nosotros tenemos un taller probado que estamos dando para maestros que quieren tener conocimiento de esto, y vamos a tener precisamente un foro para adolescentes ahora en agosto, en el mes del Día Internacional de los jóvenes, de la planificación familiar y del embarazo no planeado, y este foro lo vamos a tener el 29 y 30 de agosto en el World Trade Center. Vamos a tener cabida para 500 jóvenes el día 29 y 500 jóvenes el día 30, de 4 de la tarde a 6 de la tarde. La entrada va a ser gratuita. Vamos a hablar de infecciones de transmisión sexual, de violencia, que también es un tema impresionante en los jóvenes. Vamos a hablar de cómo prevenir embarazos, de métodos de planificación familiar, y vamos a tener un taller de anticonceptivos, donde vamos a tener a mis estudiantes de residentes en 5 mesas para que las jóvenes que tengan dudas de cómo pongo el anillo, cómo pongo el parche, cómo me tomo la pastilla del día siguiente, qué efectividad tiene, eso lo vamos a poder resolverles las dudas, y ojalá puedan accesar a la página del instituto, que es www.inper.mx. Ahí está la forma como se pueden inscribir, y ojalá nos puedan acompañar y Troyan nos regale una buena dotación que necesitamos para que los jóvenes practiquen cómo se puede poner, porque no nada más es saber cómo se pone el preservativo, es verdaderamente ver si lo están poniendo bien y dónde fallan para que no tengan las fallas. ¿Qué opinas de esto, Abraham? ¿No? Definitivamente cuenten con el apoyo, podemos donar una cantidad importante, generosa para el esfuerzo, y cuenten con ello. Oye, Abraham, ¿qué tan importantes son estas campañas? Definitivamente Troyan está comprometido con la sociedad mexicana. Estamos preocupados y ocupados porque los jóvenes tengan una mejor educación sexual y una cultura de prevención. ¿Y han visto ustedes un cambio con estas campañas que han realizado? Troyan está empezando con este tipo de esfuerzos. Realmente es la primera vez que estamos entrando a hacer un programa de este tipo, y estamos seguros de que va a tener un efecto positivo en los jóvenes de México. Seguramente que sí. Muchísimas gracias, Abraham. Gracias a ti. Bueno, hasta luego. Al contrario, gracias a ustedes. Pues bueno, a mí me parece que importantísimo, porque sí, bueno, tenemos un testimonio. ¿Me acompañan a verlo? Bueno, ¿cómo estás? Oye, ¿ya la vacunaron? Empecé a tener relaciones sexuales a los 16. Los métodos anticonceptivos que conocía eran el condón, el DIU y las pastillas de emergencia. Que utilizaba con más frecuencia era el condón, pues yo creo que el precio y pues el más común.
Yo me enteré a los 19 años de que estaba embarazada. Estaba esperando el examen de la universidad. Hubo muchos cambios. El primero sí fue con mi familia, el miedo a decirles cómo iban a reaccionar, con mis amigos, también cómo iban a reaccionar, cómo iban a ver después de eso. De mis amigos, pues ya sabes, el típico de que ya no va a ser igual. Y pues ya no me buscan tanto, ya como que saben que tengo otras obligaciones y ya de repente es cuando yo les hablo y que tengo tiempo. Mi familia, bueno, pues de hecho yo no les dije. Se enteraron por, se puede decir que chismes, pero sí reaccionaron muy bien, no hubo ningún problema. Pues la reacción que tuvieron los familiares, de parte de su mamá fue muy buena, me apoyó. De su papá, pues sí, se enojó, habló conmigo lo que él quería para su hija. Y ya yo le dije pues, cómo iba a hacer lo que yo tenía pensado. La verdad, pues sí fue algo muy fuerte. No sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar. Es que es algo repentino, no sabía, estaba como en shock. Pues es que como el trabajo me quita mucho tiempo, por cada que puedo la voy a ver. Pues la cargo, la ayudo a cambiar los pañales, en lo que puedo, la duermo. Bueno, la relación entre mi novia y yo, al principio pues hubo muchos problemas por las diferencias. Y poco a poco, en los 9 meses que teníamos, pues sí, nos fuimos aclarando esas dudas. Y ya cuando nació el bebé, pues sí, ya cambió todo. No, yo veo a mi hija diario. Y como en el trabajo en el que estoy rolo turnos, pues cada que se puede, por ejemplo ahorita que entro a las 11:30 y me voy a las 8, la veo un rato y ya regreso, me cambio, como y me voy. El motivo por el cual no vivimos juntos es más que nada por el espacio, porque pues no estamos preparados para ser papás, mucho menos para darle un lugar donde vivir. Pero pues sí estábamos pensando en eso, en un tiempo cada quien en su casa y después pues pensar, trabajar, estudiar y ver qué le podemos dar. Actualmente me siento feliz, pues simplemente el hecho de cuando lo ves la primera vez, pues sí te cambia todo lo que tenías pensado. Dile a mi hija que la quiero mucho y pues en la noche paso a verlas a las 2. Bueno, pues, ¿qué tal? Este es el testimonio de un hombre, ahorita no te preocupes, este es el testimonio de un hombre y es otra postura completamente diferente. Y bueno, yo tengo una duda, ¿ustedes creen que a los 17, 16 años se pueden hacer responsables de ser padres? Pues yo creo que es muy complicado, pero no imposible. Creo que justo porque hay muchas aristas del tema y hace rato me quedé un poco pensando lo que decían. Sí, puede ser que un hijo como que aliente, pero entonces hay muchas cosas detrás, ¿no? O sea, me gustaría más bien como englobarlo en el tema de que los jóvenes en general necesitamos una educación integral de la sexualidad. Es decir, necesitamos como no solamente saber de métodos anticonceptivos, necesitamos también tener un entorno social que facilite, que tengamos confianza con otros jóvenes, con nuestra familia. Con los médicos. Con los medios, claro. O sea, como en general hay muchas cosas que interfieren para que una persona joven pueda sentirse plena y desarrollarse. Y también, pues que sí es cierto, o sea, también hay algunos embarazos que sí son deseados, pero son deseados por otras causas, porque tienen una idea, una fantasía de que eso les va a dar libertad, les va a dar otro estatus en la sociedad, les va a proveer dentro de de la otras familia cosas. también, Dentro de la familia, pero, o sea, lo que me refiero con eso es que tenemos que trascender eso. Eso significa que los jóvenes necesitan otras herramientas, otras oportunidades, y que lamentablemente no todas las familias tienen como este entorno que apoya, ¿no? No Entonces, fíjate, este comentario en Twitter viene mucho al caso y es una opinión totalmente en contra. Dice Sergio, deberíamos prohibirle a nuestros adolescentes tener relaciones. ¿De dónde sacamos la idea de que seres humanos tan jóvenes son capaces de manejar sus sentimientos y las consecuencias de ellos? Sí, y bueno, a mí me gustaría también pensar, la edad es garantía de que alguien madure. O sea, pongámonos a pensar en serio, una persona que tiene 16 años a otra que tiene 36, ¿es garantía esa dimensión de edad para saber que la gente madura o no madura? Y también, Bueno, ¿cuál es la respuesta para ti? O sea, ¿cuál sería tu respuesta pues a esa creo pregunta? que no, o sea, que no podemos tener
tener una respuesta tajante, porque más bien depende de un desarrollo personal para que se afrenten o no se afronten Pero las aparte, cosas con madurez. a mí me gustaría nada más preguntarle, ¿cuál es el nombre, Oscar? Ahora te lo... Jorge dijiste, ¿no? Creo. No es Jorge, es que estaba en Twitter y ya me había ido. Sergio. Sergio, a mí me gustaría preguntarle a Sergio, ¿cómo le hacemos? Ahí te va una respuesta en Facebook interesante. Este es un chavo, Jacob Ortega, nos dice: yo desde que recuerdo me hablaron de sexualidad en mi casa, por supuesto de acuerdo a mi edad. Hoy tengo 27 años y ningún hijo deseado, ningún susto, ni nada por el estilo. Es una cuestión de apropiarse de la sexualidad, de reconocerla y vivirla saludablemente y responsablemente. E Iris Mejía también en el Facebook. Claro, pero dice sí vivirla responsablemente. por eso es está, que Sergio dice no deberíamos prohibirla y omitirla. No, yo creo que ese no es el camino. O sea, el camino es prohibirles o enseñarles a vivirla de una manera responsable. Pero aquí, no por es eso prohibir. hace rato yo hacía referencia a la cuestión de la sexualidad y qué entendemos y cómo la percibimos la sexualidad y cómo la enseñamos. Yo decía que aquí estábamos teniendo ese tipo de relaciones. Claro. Es decir, Ay, nos vamos a un corte, en un momento regresamos. me Así es la cortan televisión. inspiración. Ya no es lo mismo. Recuerda que en Diálogos todos los martes solicitamos el apoyo de la comunidad para ayudar a localizar a las personas desaparecidas. Si tú has perdido algún familiar, pues puedes comunicarte a la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos AC en el Centro de Atención Telefónica. El teléfono es el 5166-4000. Y a continuación, bueno, y ahí te darán todos los datos. A continuación vamos a ver la información de algunas personas que ya nos han hecho llegar los datos y que han desaparecido. La primera persona es Elvis Axel Torres Rosete, de 17 años. Él desapareció el 29 de diciembre del 2010 en Tultitlán, Estado de México. Emanuel Ocampo Morales, de 12 años, desapareció el 25 de mayo del 2009 en California, en los Estados Unidos. Por otro lado, Eric Nicolás López Espíritu, de 3 años solamente, desapareció el 9 de marzo del 2010 en Tlalnepantla, Estado de México. También Estefanía Cruz Macías, de 7 años, ella desapareció el 10 de julio del 2009 en Petaluma, California, esto también en los Estados Unidos. Y la última persona que conforma esta, bueno, repetimos el nombre de Eric Nicolás López Espíritu, que en este momento lo tenemos en pantalla, de 3 años, que desapareció el 9 de marzo del 2010 en Tlalnepantla, Estado de México. Y bueno, a continuación la siguiente imagen es de Estefanía Cruz Macías. Ella, como decíamos hace unos momentos, desapareció a los 7 años, el 10 de julio del año 2009 en Petaluma, California, esto también en los Estados Unidos. Y finalmente, Fernando y Armando Ramírez López, ellos respectivamente, Fernando de 9 años y Armando de 4 años, ellos desaparecieron el 2 de junio del año 2010 en Pachuca, en el estado de Hidalgo. Si tienes alguna información sobre las personas que han aparecido en tu pantalla y los datos, si los has visto de alguna manera, bueno, pues puedes comunicarte a donde ya te dijimos, a la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos AC, o puedes hacerlo aquí al Centro de Atención Telefónica para que te den todos los datos. El teléfono, lo repito una vez más, el 51 66 40 00. En Diálogos agradeceremos desde luego mucho tu ayuda, y si también quieres pasar los datos de algún familiar que haya desaparecido, con mucho gusto vamos a apoyarte. Perfecto, pues muy bien, ya saben que aquí nosotros apoyamos con eso y bueno, pues ojalá encontremos alguno de estos niños. Y bueno, Delfina Rodríguez dice: no se me hace justo que solo la jovencita cargue solita con el paquete. A mí me gustaría que me dijeran qué hago para que mi hijo se haga responsable. No que se casen si no quieren, pero que se haga responsable, ¿no? A mí también me parece que sería importante, ¿no? Esto de que solo las mujeres... María Elena Martínez Quintos, de Quintana Roo, saludos a Quintana Roo. La sexualidad es como la escuela primaria o primera, supongo que decía. No los educan ni les enseñan nada. En la primaria deberían de tener una materia acerca de la sexualidad. Esa es
su comentario. Rubén Pérez de Jalisco, también saludos a Jalisco. Se confunde educación sexual con tener conocimiento del tema. La verdadera educación conlleva necesariamente valores. Hablamos de respeto a los demás y respeto a uno mismo. Este tema sin valores puede ser malentendido y propiciar comportamientos incorrectos no deseables. Esa es su opinión. Gracias, Rubén, por tu opinión. Luis Ernesto Rosales, del Estado de México. Los padres debemos hablar de sexualidad con los hijos y si no sabemos debemos acudir con los expertos. Educación sexual significa educación, no licencia para hacer lo que quieran. Mi hija tiene novio y no estoy de acuerdo con esa relación ya que ha hecho que pierda la escuela. Fíjate, Luis Ernesto. Tenemos una de Anónimo. Mi vida sexual la inicié a los 16 años, pero no sabía realmente nada del sexo. Sabía que podía quedar embarazada. Después quedé embarazada y decidí abortar. Mis papás no me apoyaron. A los 18 años me pusieron un dispositivo para cuidarme. El dispositivo me hizo daño y me lo quité y volví a quedar embarazada. Pero mi novio sí me respondió y nos casamos y tengo a mi hijo y él ya tiene 2 años y les quiero decir que el aborto sí te marca para toda la vida. Cuando yo traté de cuidarme fui al centro de salud y ahí me cuestionaban mucho por mi edad y creo que es por eso que muchos jóvenes no se acercan debido a los cuestionamientos. Así es. De hecho, fíjate que estamos haciendo nosotros una encuesta a nivel nacional con ginecólogos. Tenemos ya una muestra de 1,000 ginecólogos, de 8,000 que hay a nivel nacional. Y la percepción de los ginecólogos, cuando el adolescente va a la consulta, es que no nos preguntan de anticoncepción ni de sexualidad. O sea, el adolescente va, o la niña va, porque la lleva la mamá, porque a lo mejor tiene el cólico o menstrual o otra cosa, pero ella nunca pregunta de anticoncepción. Si nosotros no le abordamos el tema, ellos no lo hacen. ¿Por qué? Porque quizá tienen miedo a exteriorizar sus dudas y porque quizá, como lo comentábamos hasta hace rato, los médicos no estamos acostumbrados o no nos ha caído el 20 de que tenemos unos jóvenes que quieren experimentar su sexualidad y nosotros desde el punto de vista legal también quizá nos sentimos un poquito abandonados, que no es así, pero creo que el cambio y la educación debe de venir de toda la sociedad, no nada más de los jóvenes, también hay que educarnos a los médicos, ¿no? Claro, y bueno, ella habla de todo esto que quedé embarazada y decidí abortar, ¿no? Mis papás no me apoyaron y a los 18 años me pusieron un dispositivo para cuidarme. A mí me llama mucho la atención porque, bueno, también estamos hablando de que le sucede más de una vez, ¿eh? Claro. Y de hecho, fíjate que cuando la adolescente nosotros tenemos en el instituto una tasa de aceptación anticonceptiva altísima del 93% en todas las niñas que llegan embarazadas y egresan el 93% con un método anticonceptivo. Hay que trabajar mucho con ellas en relación a la consejería, porque cuando el adolescente no conoce los efectos secundarios que puede tener un anticonceptivo X, lo abandona y lo deja. Y cuando deja el anticonceptivo, en un año después de que lo suspendieron o en un año después de que se fue sin un método anticonceptivo, vuelven a llegar embarazadas. ¿Pero por qué sucede eso? La experiencia, cuando hablo de experiencia es lo que he vivido y lo que he leído y lo que he investigado, ¿no? Porque pareciera ser que solamente lo estoy trabajando en mi casa. ¿Qué sucede? Las jóvenes, y ahí viene sobre, podemos decir no planeado, pero habría que tratarlo con cuidado cuando hablamos de no deseado, porque resulta ser que como están con el hombre que ellas desean, pues admiten establecer relaciones. Cuando no se cuidan, resulta ser, porque ya les han dicho, ¿sí?, las diferentes formas en cómo se pueden cuidar. Cuando no lo usan, incluso estamos hablando de las jóvenes, pero también sucede en las mujeres adultas, ¿no? Claro. Ay, no me di cuenta y salí embarazada, como si fuera acto de magia. ¿Sí? Oye, pobres, ¿qué ya sucede? Adultas y ni cuenta se dieron ni lo disfrutaron, sí, caray. Exacto. Pues mira, el índice de embarazos no planeados en adolescentes, ya lo dijiste, es del 40%, no planeados y no deseados. Y en las mujeres mayores de 35 años es del 37%.
No. Esos dos extremos de la vida se parecen porque ellas no planean y no desean su embarazo. O sea, no nada más es una bronca de las adolescentes, es de mujeres maduras. Aquí hay un comentario en el Facebook A ver. que querría más bien que me dijeran qué opinan, porque está difícil saber si son planeados o no. Mohamed Simo Lafdi dice: soy médico y acabo de ver una paciente para su control prenatal. Tiene 21 años y es su 5ª gesta. Traté de convencerla para que utilice un método de planificación familiar posterior al parto, pero no lo logré, a pesar de exponerle los riesgos y beneficios, y no solo tomando en cuenta su salud, sino también su estrato socioeconómico. ¿Qué hacer en estos casos? Los médicos, desde luego, pues recomiendan tal vez a las mujeres no tener bueno, a los 21 años, 5 gestas, pues es, ¿Qué opinas, bastante, Juana? ¿no? Pero ¿qué opinas? Sí. Bueno, a mí también me llama mucho la atención, quiero hilarlo con un comentario en Twitter que nos dice... La del Mago de Oz comenta. El Mago de Oz dice que lo más chocante de las religiones siempre es que siempre se están metiendo en las cosas sexuales como si fuera pecado, querer cuidarte. Entonces a mí me llama mucho la atención porque también lo hilo con el comentario de la chica de Guadalajara que decía que el acceso a los condones era súper complicado. Y aquí lo preocupante es cuando cuestiones de índole religioso permean las políticas públicas o el acceso a métodos anticonceptivos de los jóvenes, ¿no? En este caso lo vemos en Guadalajara con el acceso a los condones, o lo vemos a nivel federal con el querer bloquear las campañas, ¿no? Como la que comentaba Corina, la de un condón es más confiable que el destino. Entonces aquí es cuando es importante también apostarle a la prevención y apoyar ese tipo de campañas que son las que llegan a los adolescentes porque están también trabajadas con un perfil muy juvenil, que llegan como en un lenguaje como muy concreto. Pero hay un problema, y es que, yo insisto que hay un problema que tiene que ver, pero aquí sí hay muchos problemas, Bueno, hay problemas de carácter económico, político, sí, pero aquí hay un problema en tanto cómo percibimos o cómo transmitimos lo que es la sexualidad. Claro. Es decir, cuando nosotros percibimos el aroma o el perfume de alguien que me gusta, se me mueve todo el espíritu. Y eso tiene que ver con el mundo de la sexualidad y no lo ha tocado o no me ha tocado. El problema es que aquí nos hacen creer que el problema de la sexualidad es acostarnos. Ese es el problema. Tomarle la mano, compartir un texto, en el caso de los que están estudiando, un café, una soda. O sea, eso tiene que ver con el mundo de la sexualidad, Claro. ¿no? Entonces, es ese anuncio de hormona mataneurona, ¿no? Que me está diciendo Gaby, pero tiene razón, o sea, yo ya sé todos los métodos anticonceptivos, yo ya sé cómo poner un condón, ya sé que me tengo que tomar una pastilla, pero en el acto no sucede. Ese es el problema que estamos hablando ahorita. Sí. Nuestros jóvenes en el momento en el que está sucediendo no se frenan a ponerse el condón. porque no les hemos enseñado a disfrutar su sexualidad. Ese es el problema. Ese es un punto muy importante. Porque- Por eso, bueno, sí, Ok, en el agregando público, con responsabilidad. el público Sí, el tiene público. dudas, por allá Se manifiesta. quieren hablar, se manifiesta, me voy a ir para allá. Oye, porque mientras quieren llegas, te decir- adelanto de Elizabeth Cobain, nos dice: yo estoy viendo el programa con mi mamá, ella siempre habló conmigo al respecto del tema, el valor de saber cuándo y con quién hacerlo. Tengo 17 años y no me da pena pedir un condón, ni unas pastillas, etcétera, ni mucho menos hablar de sexo o métodos anticonceptivos con mis papás ni con el resto de mi familia. Saludos, y dice orgullosamente Politécnica. Muy bien. Ah, me parece muy bien. Bravo por ella. Oye, bueno, pues por acá tengo un caso de aquí, ellos se embarazaron muy jovencitos, ¿no? ¿Rocío? Sí. Sí. A ver, Rocío, pero bueno, la historia que me interesa es que aquí está su pareja, ¿no? Y bueno, no eres el culpable de los hechos, esto es en conjunto, ¿no? Esto es de dos, así lo estamos planeando. Pero bueno, ¿tú qué sentiste de repente cuando, qué edad tenía Rocío? Ella tenía 16, bueno, cuando tuvo el bebé tenía 17 años. ¿Y tú? Yo tenía 21. 21. ¿Y qué pasó cuando te enteraste? Pues es un golpe, es un choque muy fuerte, o sea, tu vida se transforma, pero pues lo empezamos a manejar de... Tienes como dos perspectivas, ¿no? Te emociona el embarazo, te emociona que va a ser parte tuyo, pero la responsabilidad que te viene encima te pesa. Oye, ¿y te puedo preguntar si hormona mata neurona? O sea, ¿qué pasó en tu caso? Pues yo creo que, bueno, yo con mis padres no tuve mucha información, no se acercaban, estos temas O sea, no se no tocaban, se usaste. tocaban como decían en un tuit, que decían que era Tabú. pecado y Pecado. cosas de esas, ¿no? O sea, ¿ustedes estaban felices teniendo relaciones sexuales, pero no sabían cómo cuidarse? Pues tienes la información, pero no sabes cómo aterrizártela.
O sea, es como... Fíjate, es que ese es el cómo voy a punto llegar. importante. O sea, tienes la información, pero no sabías qué hacer con esa información. Yo creo, bueno, yo lo veo con mi hija ahora, que ella tiene 17 años ahorita, y yo a ella le planteo mucho el que las consecuencias de cómo vivir una vida con un embarazo y cómo vivirla sin el embarazo. A ver, pero tú, fíjate, tú dices, yo tenía la información, pero no sabía cómo aterrizarla. Lo que quiere decir es, o sea, tú sabías cómo utilizar, sabías que tenías que utilizar métodos anticonceptivos, el condón, pastillas, etcétera, pero no las ibas a comprar. No comprabas los condones, no los utilizabas. ¿O qué quieres decir con no aterricé? Porque uno no sabe o sea, no se imagina uno lo que viene después de. Toda está viviendo en ese lapso donde uno siente que no van a pasar las cosas, que... O sea, ¿no las usabas? No. No O las sea, usabas. sí usaba, pero no era, ¿cómo te puedo decir?, constante con las cosas. No eras constante. Pero yo siento que la cosa que hace que uno no aterrice las cosas de usarlo es la irresponsabilidad de que no sabes lo que viene después, Claro, que no no te sabes. concientizas de lo que va a llegar después, de los actos. ¿Qué estás realizando? Ajá, y yo se lo planteo a mi hija de esta forma. Yo le digo, mira, si tú tienes relaciones sexuales ahorita, es bien fácil ir con el ginecólogo, ver el método que mejor te favorece, buscar la forma de que tú disfrutes la sexualidad, pero sin estar preocupándote por la consecuencia, porque ya estás haciendo algo, te estás volviendo responsable y estás haciendo algo para prevenir esa consecuencia que viene después. ¿Qué fue lo que a ti te pasó? ¿Qué fue lo que me pasó? Pero la forma, yo siento que uno como padre se vuelve muy autoritario a querer marcarles, es que a mí me pasó y no quiero que te pase a ti y cosas de esas, y lo único que hace es que aquel se cierre. Y si uno se pone a pensar cómo quisieras tú que te llegara la información a ti, entonces buscas la forma adecuada de a esa edad, pues todos somos irresponsables. A los 17 años no estamos pensando en hacernos cargo de un hijo ni nada de eso. Y yo creo que si uno piensa en ese momento cómo quisiera que a ti te aterrizara la información, entonces busca uno las formas de cómo acercarse a los hijos. O sea, tú pensaste, ¿qué me faltó a mí? Y eso es lo que ahora tú le estás dando. ¿Cómo me hubiera gustado a mí que me llegara la información a esa edad? Porque nunca nos olvidamos mucho de que tuvimos 17 años y de que éramos irresponsables y que andábamos en las pachangas y nadie pensaba que iba a traer un hijo al rato, ¿no? Claro, y entonces lo que me faltó a mí es lo que yo le voy a dar. Que creo que eso pasa mucho. Vamos a un corte, en un momento regresamos. Bien, el equipo que les vamos a proporcionar es un bebé que tiene el peso y tamaño de un bebé recién nacido. Hablando de los talleres de prevención de embarazo, nos gustaría comentarles que estos talleres se imparten. El gobierno municipal de Ecatepec, a través del Instituto de Apoyo a la Mujer, nos instruyó para llevar esos talleres precisamente a todas las escuelas de nivel secundaria, preparatoria y demás. Vamos a hacer una demostración. Pues la dinámica de este taller tiene una característica principal, que es trabajar con 30 bebés virtuales, que en su momento estos bebés hacen las funciones de un bebé normal, que pide alimento, pide cambio de ropa y también manifiesta si está incómodo, si se encuentra incómodo, y tienen la intención de hacer conciencia en los jóvenes de la gran responsabilidad que implica un embarazo prematuro a una temprana edad. Pues opino que es muy importante, ya que debemos conocer cuáles son las características para atender bien a un bebé y tener un mejor desempeño cuando seamos padres a larga etapa. Por parejas van a salir a interactuar con un bebé, ¿sí? Posteriormente, a haberse identificado, ya ustedes van a tener que atenderlo. Pues en base a las experiencias que los jóvenes tienen en este taller, hemos encontrado que precisamente se enfrentan a un mundo diferente, en el cual ellos encuentran una responsabilidad tremenda cuando el bebé llora, cuando no saben si el bebé tiene alguna enfermedad o dolor, porque el llanto es constante. Entonces ellos encuentran también que no están preparados para enfrentar una responsabilidad como es atender un bebé.
Yo creo que sí ayuda mucho porque la gente te cuenta, ¿no? Que no tengas a veces de edad, que no te embaraces, pero no es lo mismo estar experimentándolo tú y no poder controlarlo. Entonces yo creo que sí te ayuda mucho a vivir la experiencia más real. Hemos tenido en las escuelas precisamente experiencias con los jóvenes. Interactuamos con 30 jóvenes en ambos, de ambos sexos. Ellos manifiestan tener una experiencia pues verdaderamente importante, de la cual pues los padres de familia han considerado que les resulta muy interesante que estos talleres se sigan llevando a cabo, que el gobierno municipal siga impulsando estas actividades para que los jóvenes cada día se den cuenta que cuál es la responsabilidad que implica tener un hijo. Al momento hemos atendido un promedio de 169 escuelas, planteles educativos, con un promedio de 3.663 jóvenes en pareja, ambos sexos. Y este importante servicio se está llevando de forma gratuita a todos los planteles educativos y estamos trabajando con un equipo multidisciplinario que nos está llevando la información suficiente sobre la importancia que tiene la atención y prevención de la salud. Sin duda alguna una buena opción el conocer, el tener más herramientas, más información, pues te va a acercar a un mejor camino. Y hablando de información, pues una muy buena herramienta, desde luego, siempre será la literatura. Y tenemos para nuestro público, tanto televidentes como aquí el auditorio, regalos, tenemos libros, así que prepárense. Niñez, adolescencia y problemas sociales, de Marta Frías y Víctor Corral. Tenemos para los televidentes un libro, y para aquí el público en estudio también un libro. Muy bien. Por otro lado, de la mochila a la pañalera. Este libro, desde luego, es de Arnulfo Ochoa Sánchez y tenemos para nuestros televidentes 3 libros de regalo, para el Facebook 3 libros de regalo y para el público en el estudio tenemos 2 libros, así que hay más regalos. Y finalmente, La edad de la punzada de Editorial Alfaguara de Javier Velasco. Tenemos 3 para el público televidente, 3 para el Twitter ahora y también 3 para nuestro público aquí en el estudio. Y bueno, mientras tanto vamos a regresar a los comentarios que teníamos, sí. Si te parece, en las redes sociales, rápidamente comentar algo que nos llamó la atención. Tú tenías uno muy bueno que es de Lex Bermúdez. Sí, que nos sigue comentando sobre los contextos conservadores donde de repente es muy complicado el acceso a los métodos. Él nos dice, yo crecí y me desarrollé en 2 estados de la República, Jalisco y Guanajuato, y es terrible y es muy triste también ver cómo el propio alcalde, el Cabildo de Salud y ni se diga los propios gobernadores sean tan cortos de criterio y educación, que no fomenten la salud sexual y reproductiva, ya que desde las clínicas como hospitales, farmacias, el acceder a un condón o a pastillas anticonceptivas es como buscar problemas y malas caras, o hacerte acreedor a críticas muy duras. En las clínicas de estos 2 estados, yo vi cómo las y los propios encargados que ponían los condones en las urnas de gratuidad, los picaban con agujas hipodérmicas para dañarlos o para que no funcionaran, y no es mentira o invención mía. Y bueno, pues aquí a mí me salta mucho cómo de repente la religión permea todas las cuestiones de salud, ¿no? Y creo que es muy importante dejar en claro que la sexualidad no es un pecado. Y un punto muy importante, y menciona Carla Abeleira, que aparentemente es mamá, desde luego, dice, prohibirle a los hijos que tengan relaciones sexuales sería como invitarlos a que las tengan escondidas. Lo más importante es informarlos en casa y no dejarles esa tarea a la escuela, al gobierno, a la internet, etcétera, etcétera, y privilegiar desde luego los derechos que tienen nuestras hijas y nuestros hijos. Y por ese mismo lado, Pato Tagu nos dice, oigan, no se está mencionando el derecho a la interrupción legal del embarazo, que es, pues desde luego, otro tema que seguramente en el cual estarán mamás y papás de acuerdo y otros muchos también, ¿no? Claro, y que es muy importante rescatarlo, ¿no? Porque es una oportunidad que solamente tienen las mujeres del Distrito Federal y que lejos de que este beneficio se extienda a todo el país, lo que ha
acontecido a partir de ello ha sido una serie de retrocesos en el resto de la República. Entonces es importante darle difusión a este servicio para que las mujeres que se vean en el caso de que tengan que interrumpir un embarazo vayan a instancias de salud que son gratuitas o de muy bajo costo, en las que no van a arriesgar su vida por un aborto inseguro. Y precisamente pensando en ese tipo de situaciones, Juanita, en representación desde luego de Católicas por el Derecho a Decidir, tienen un paquete. Sí. Tú dinos qué incluye y les doy la noticia a nuestro público aquí presente. Hay 35 paquetes 25, perdón. Pero ahora sí, dinos qué es lo que contiene este paquete. Sí, bueno, el paquete trae un botón para prevenir con educación sexual, una tira de condones para que todas y todos los usemos y no arriesguemos nuestra vida, una pulserita, unas postales, que este juego de postales es de una campaña de prevención del VIH que está basado en el libro del Cantar de los Cantares, que como sabrán es un libro de la Biblia, es un libro muy sexual, muy erótico, entonces lo que busca es replantearnos esa sexualidad, dejarla de lado como un pecado y más bien disfrutarla, pero no arriesgar nuestra vida ni la de nuestra pareja, porque un principio básico es ama al prójimo como a ti mismo, usa condón, y no hay mejor manera de amarme y de amar a mi pareja que usando un condón, queriéndonos y cuidándonos. Y bueno, 2 boletines, uno de pastilla de anticoncepción de emergencia, otro de condón femenino y una playera, y algunos paquetes traerán una bolsa de regalo. Oye, pues muy completo, está padrísimo ese, muchísimas gracias. Está muy, muy bonito. Gracias, Juana, por esos regalos. Y bueno, sí, el público está contento porque parece que ese sí les va a alcanzar a todos. Y bueno, pues hablando un poco de esto, precisamente de el aborto, que es un tema importantísimo en este caso, y de la interrupción legal del embarazo, por supuesto. Cuando mi hija fue adolescente, nos dice una llamada anónima, me confesó bueno, siguen hablando de este tema como aborto, Gaby lo voy a decir como lo nombran aquí, dijo que tuvo un aborto clandestino. Debido a este suceso traumatizante, decidió no tener familia por el resto de su vida. Ahora lo único que me queda es apoyarle en su decisión. Y bueno, no nos pone aquí su nombre, pero me parece un caso triste. Sonia Ramírez, del Distrito Federal, dice: en cuestión de sexualidad, los padres están muy cerrados para hablar de estos temas con sus hijos. Cuando yo estuve embarazada a los 16 años, no hubo oportunidad de hablar con mi mamá porque su carácter era muy fuerte y tomé la decisión de realizarme un legrado. Y ella nunca se enteró. Hoy me arrepiento de esto que hice y confirmo que lo hice por miedo. Llevo 16 años de casada y no me he podido embarazar. Y bueno, este es un tema delicado y es un tema que también queremos tratar. Y bueno, pues yo les pido que me acompañen a ver el siguiente reportaje del ILE. A ver qué opinan. Medicina a distancia, buenos días. Disculpa, ¿y es donde me pueden ofrecer información para interrupción legal de embarazo? Claro, aquí te podemos brindar toda la información que necesites. Es la Secretaría de Salud en el área de medicina a distancia. Bueno, mira, lo que pasa es que pues me acabo de enterar que estoy embarazada. Entonces, pues la verdad, no sé, tengo así como dudas. Los principales motivos que llevan a una mujer a tomar la decisión de someterse a un ILE, sí, generalmente son porque interfiere con su proyecto de vida o con sus planes de vida. Y otra de las razones es que pues generalmente no fue un embarazo planeado. Bueno, las ventajas que se tienen en el Distrito Federal al legalizar el aborto es que se tiene un acceso al derecho de la sexualidad, que es precisamente tener personal capacitado, instalaciones adecuadas para apoyo a la población en el ejercicio de este derecho. Principalmente se enteran de nosotros a través de internet, entonces son adolescentes o jóvenes universitarias quienes tienen acceso a la información de nuestro número. Entonces es un gran porcentaje en nuestras llamadas de la población que pide información para este ejercicio, pero ya al acudir a los hospitales cambia un poquito este perfil. El procedimiento es muy rápido, de hecho. Desde el primer momento que ellos nos llaman, la información que se les da es los lugares donde se puede realizar el procedimiento, qué tipo de procedimiento se realiza, si es con medicamento o puede ser quirúrgico, cómo va a ser cada uno de los procedimientos, qué va a suceder durante el procedimiento, los efectos secundarios que se pueden presentar y cómo se van a controlar. El objetivo de nuestra línea es precisamente dar a conocer este servicio, saber que sepan que existe,
informar de qué se trata. No se trata de motivarlos a que lo interrumpan o a que no lo hagan, simplemente permanecer en una postura de apoyo. Si tiene alguna situación, quiere interrumpir el embarazo, se acerque a nosotros, se le brinde la orientación de qué consiste, qué es lo que pasa en las instalaciones, pero también la ventaja de que sean psicólogos quienes están contestando la línea telefónica es que es un espacio de escucha. A veces no todas las personas que nos llaman deciden interrumpir el embarazo. Hay veces donde el psicólogo hace una pequeña contención para que pueda la mujer tomar la mejor decisión. Eso es antes. En la última visita que ellos hacen en las clínicas donde se realizan los procedimientos, se procura que cada mujer que sea sometida a un ILE tenga información o ya haya decidido un método de planificación familiar. ¿Cuántas semanas de embarazo tienes? Medicina a distancia, se tiene el teléfono 5132-0909, nos pueden llamar de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes. Bueno, muchas gracias, Igual, hasta luego. La sexualidad con Bueno, libertad. pues efectivamente acabamos de ver esta cápsula y sí, como comentaron antes de que viéramos la cápsula del ILE, en México, en el Distrito Federal, es en el único lugar donde se tiene acceso a esto y bueno, nos encantaría que se expandiera a toda la República Mexicana por los derechos, ¿no? Que Arnulfo estás comentando que tendría que tener. Sí, ya como veo que se está acercando el final del programa, yo creo que es importante que tomemos en consideración los derechos que se tienen el derecho a vivir su sexualidad con libertad, el derecho que se tiene a tener una educación, el derecho que se tiene a la salud, el derecho, es decir, esta serie de derechos que se tienen para poder disfrutar de la vida, de mi cuerpo, de mi sexualidad, de mi pareja. ¿Cuál aquí en el DF, por ejemplo, cuál mi pareja, la que ésta sea, y la que yo y la otra persona hayamos decidido? Claro. Y creo que en el campo de la educación tenemos una responsabilidad de formarnos en el campo de la sexualidad para poder formar en esta área. Afortunadamente nosotros en la Universidad Pedagógica tenemos en el programa de licenciatura materias afines a este tipo de cosas como educación y sexualidad, educación y género, y hemos asumido la responsabilidad como docentes y la institución como tal para poder difundir y formar a nuestros futuros profesionistas en esta forma de ver y entender la sexualidad, el mundo y el cuerpo de manera distinta. Claro, Josefina, por favor. Ahora mira, yo creo que el derecho más importante es el derecho a la salud. Y hablamos de salud a todos niveles. Creo que la salud empieza con la prevención, ya lo hemos insistido muchísimo, y ojalá este programa sirva para ejemplificar y para hablarle a la sociedad en México de que no hace daño información, al contrario, hace responsable a la gente. Y la responsabilidad nace de los padres, de los adolescentes y vuelvo a insistir de los médicos también y del compromiso de las instituciones públicas en este país. Vuelvo a recordarles el foro que vamos a tener de adolescentes 29 y 30 de agosto, 500 entradas gratis para todos, el 29 y 500 entradas gratis. Aparte, bueno, lo vamos a poner en Facebook y en Twitter, por favor. Sí, bueno, pues yo quisiera decir muy en la línea de que la salud reproductiva es un derecho de las personas, mujeres, hombres, y sobre el aborto particularmente, yo no quisiera que esto se viera como un estigma, porque igual que el embarazo adolescente, el aborto suele tener este estigma social y las mujeres que abortan siempre salen los testimonios a decir de los traumas, pero es justo porque esas mujeres son las que se enfrentan a malos abortos, ¿no? A abortos clandestinos, abortos inseguros. Los testimonios de las mujeres, que lamentablemente no salen aquí en la cápsula de la Secretaría de Salud del ILE, que se hacen en las primeras 12 semanas con personal capacitado, son abortos seguros que no traumatizan a las mujeres. Claro. Y que al contrario les refuerzan sus derechos. Con eso nos quedamos. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti por siempre estar todos los martes aquí en Diálogos de Familia. Te veo el próximo martes. Hasta luego. Gracias a todos por estar aquí. Gracias al público. Hasta luego.